cabalga aún, una tierra, un mismo cielo, domina su virtud y levanta el vuelo hacia el sur. Tu voz viva y juventud torna con su espada y su celo. Bien, seguimos acá con Atilio Borón desde Buenos Aires, Argentina. Atilio, decíamos en la primera parte que íbamos a hablar sobre ciertos organismos que han, yo diría, perdido caducidad. No, perdón, han caducado. Caso específico, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, que han venido imponiendo sus criterios. O sea, criterios, y lógicamente por lo que nosotros vamos observando, son manejados desde el imperialismo norteamericano, o sea, desde el imperio. ¿Qué es la ONU actualmente? ¿Qué es la OEA actualmente? Y yo voy a tratar de referirme a nuestra separación, ahora recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional como un instrumento de disuasión, incluso hasta de ataque en contra de países que pudieran estar montándose en un proceso de liberación. Ya. Mira, la ONU es básicamente una institución que refleja el mundo que existía a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Un mundo en donde tenías tú las dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, aliados de los Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña, China, que mucha gente se olvida, entró tardíamente al Consejo de Seguridad. Estaba Taiwán, que era, ¿verdad?, un apéndice de los Estados Unidos. Recién en la década de los 70, si no tengo mal, 71 o 73, ingresa China, la República Popular, al Consejo de Seguridad. Pero es una institución que tiene una impronta profundamente antidemocrática. Es decir, surgió de un hecho violento, de un hecho militar, surgió como producto de la Segunda Guerra Mundial y quedó como una especie de estatuto de los vencedores, establecido ahí durante 60 años, perdiendo la legitimidad que tenía en sus primeros años. Sobre todo a medida que se vio que la parte más representativa de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, manifestó su total impotencia para dirigir la organización. Y la organización la dirige el Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, que está dominado fuertemente por los Estados Unidos. Incluso en la época en que existía la Unión Soviética, el número de vetos que ejercía los Estados Unidos a las resoluciones de Naciones Unidas era superior al que en su momento ejercía la propia Unión Soviética. Y después se fueron alternando, ora vetaba Francia, o Gran Bretaña, o Estados Unidos, pero siempre en la misma dirección. E inclusive, fíjate que la crisis llegó tan lejos, que cuando en un momento determinado el Consejo de Seguridad no aprueba la intervención de los Estados Unidos en la crisis de Kosovo, Estados Unidos hace caso omiso ya no a la Asamblea General, a la resolución del Consejo de Seguridad, se mete en Kosovo, ¿no es cierto?, interviene militarmente en Kosovo, ¿verdad?, y luego de eso se produce la aparición, la partición de la ex Yugoslavia, en donde uno de los resultados... Eso prueba que no había posibilidad de seguir las reglas, incluso dentro de este esquema autoritario por parte del Consejo de Seguridad. Incluso que los favorecía a ellos. Y fíjate que es un dato no menor, tal vez después lo veamos, que el personaje que Estados Unidos envía una vez que el bombardeo es efectuado en Kosovo es nada menos que Philip Goldberg, que después lo mandan de embajador a Bolivia. Es el embajador que Evo echa cuando se comprueba que estaba conspirando, ¿no es cierto?, con los dirigentes, los gobernantes de la Media Luna Oriental para hacer en Bolivia el mismo plan de secesión que habían hecho en Kosovo.
mandaron al mismo personaje, Philip Goldberg, ese es el nombre. Entonces, así van rotando ellos a ciertos personajes, caso John Negroponte. John Negroponte es otro, claro. John Negroponte es otro, funcionario especializado en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Naciones Unidas es un ámbito que realmente no responde ya a la realidad, ¿no es cierto? Es una realidad que ha sido superada. Hoy en día no es un mundo bipolar. En términos políticos y económicos, el mundo de hoy es multipolar. Y tú tienes en el Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, países como Francia, países como Gran Bretaña, sin desmerecerlo, ¿verdad?, sus grandes aportes a lo que ha sido el mundo contemporáneo, y sus grandes tragedias también originadas por estos países, ¿no?, colonialistas, imperialistas, pero aún así, digo, ¿qué sentido tiene que esté Gran Bretaña adentro y la India, 1.300 millones de habitantes, que estén mirando desde afuera cómo deliberan estos señores? Digo, no tiene más sentido. O que esté fuera Pakistán, potencias nucleares. La India, Pakistán son potencias nucleares, ¿no es cierto? Y están afuera. Japón está afuera, Alemania está fuera del Consejo de Seguridad. Pueden entrar como miembros no permanentes, pero digo, sin poder de veto. Entonces, es una organización que yo creo que ha entrado en una crisis ya... Claro, que nos plantea un problema, ¿con qué la reemplazamos? Porque aún así es un foro importante. No tenemos que desmerecer eso de que puede ser un foro importante, pero es solamente eso, no es un organismo ejecutivo. Fíjate el caso, por ejemplo, que tenemos en la Argentina con las Malvinas. Sucesivas recomendaciones del Comité de Descolonización a Gran Bretaña, miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, que Gran Bretaña se encoge de hombros y no acepta. Sucesivas votaciones en contra del bloqueo, la última Cuba, perdida, 186 votos en contra, 2 a favor, Estados Unidos e Israel, votos que se reiteran año tras año, condenando a Estados Unidos, exhortando a Estados Unidos a que ponga fin al bloqueo. Estados Unidos no para mientes a la situación. De manera que estamos hablando de una institución que está en una crisis muy profunda. El tema, ¿con qué la reemplazamos? Necesitamos alguna organización diferente, en un mundo que hoy es mucho más multipolar. O sea, China es hoy una gran potencia económica. En 10 años más va a ser la economía número 1 del mundo. Tal vez lleguen antes, porque Estados Unidos no está creciendo y China sigue creciendo a pesar de la crisis. Y eso no queda reflejado, ¿no es cierto? No queda reflejado. El caso de la OEA es mucho más dramático. A mi juicio, la OEA es un cadáver maloliente en descomposición que todavía no ha habido nadie que venga a hacer un acto... Tiene muchísimo tiempo de legitimada, ¿no?, de caridad y que le dé cristiana sepultura o cualquier otro rito, digamos, un rito masónico, pero que la sepulten ya de una vez, porque no tiene ninguna capacidad de intervenir. Fíjate que en las últimas grandes crisis de América Latina, lo de Bolivia el 2008, 2009 en Honduras, 2010 en Ecuador, la OEA no tuvo absolutamente ninguna intervención. La de Bolivia y la de Ecuador las resolvió la UNASUR. O sea, nosotros, los países sudamericanos, resolvimos esa crisis, pero no la OEA. Y eso nos está diciendo algo de una institución que ya está perimida, que, bueno, fue como Fidel lo dijo en algún momento, o no recuerdo, que es un ministerio de colonias. Y resulta que las colonias nos hemos rebelado, ya no somos como antes, y entonces realmente la OEA no tiene en este momento ninguna función que cumplir, porque además su supeditación, ¿verdad?, a los dictados de Washington es muy, muy fuerte, aun cuando traten de, ¿verdad?, de hacer algunas maniobras para demostrar que no, pero lamentablemente la presencia en Washington es muy fuerte. ¿Cómo hacer para crear un organismo que sea rector de una nueva situación, nueva historia que se está creando? Porque hay un problema, el neoliberalismo dejó sus estructuras, Sí. Las dejó allí. Sí, claro. Se está haciendo una revolución con esas estructuras, se está haciendo revolución en Latinoamérica con esas estructuras vivitas y coleando. Sí. ¿Cómo hacer para crear un mecanismo de cambio, que haga un cambio cultural, económico, social? Mira, hay que ir desmontando las herencias muy, muy pesadas que ha dejado justamente la contrarrevolución neoliberal, ¿no es cierto? Tienes que hacer un esfuerzo muy fuerte por reconstruir el Estado, ¿verdad? En general lo que han hecho las políticas neoliberales ha sido debilitar, adelgazar, como dicen en Venezuela la gente de la derecha, pero han debilitado, ¿no es cierto?, el Estado. Han desjerarquizado a los servidores públicos, ¿verdad?, que han sido en general satanizados, concebidos como holgazanes, como vagos, como empleados que van a trabajar al Estado
no porque tienen una vocación de un servicio a la comunidad, sino porque quieren un trabajo fácil, y hacer esa tarea implica, digamos, un cambio muy profundo, económico, político, cultural, educacional, ¿no es cierto? Y sobre todo ir desarmando los grandes anclajes que ha dejado el neoliberalismo. Por ejemplo, acá en la Argentina nosotros tenemos todavía una ley muy importante que viene de la época del gobierno de la dictadura cívico-militar, que es la ley de entidades financieras. Es una ley, digamos, perversa, que todavía, por distintos motivos, sobre los cuales no... Ayer me informaba yo que se sigue, cada banco tiene su tasa de interés, que incluso se aplica lo que nosotros en Venezuela fue lo primero que eliminó la revolución, que es los créditos indexados, los créditos mexicanos. ¿Se sigue todavía, sigue la banca teniendo esa fortaleza? Sí, sigue la banca teniendo esa fortaleza. Y fijan ellos sus tasas de interés, ¿verdad? Tenemos, porque bueno, esa pieza legal todavía no ha podido ser removida. Yo creo que debería ser removida cuanto antes, porque realmente tiene enormes perjuicios para la economía argentina. Acá, fíjate que acá, por ejemplo, los bancos en este país, esta otra de las herencias del neoliberalismo, la banca privada maneja la masa salarial de los empleados públicos en la Argentina. Es decir, hay más de 2 millones de empleados públicos, considerando las Fuerzas Armadas, el sector civil, educación, salud, etcétera, y son pagados a través de la banca privada, lo cual es una locura, pero una herencia de esas que ha dejado el neoliberalismo en todos nuestros países, ¿no? En la Argentina, te digo, otra herencia perversa del neoliberalismo a nivel continental, la cuestión de los bancos, la autonomía de los bancos centrales, porque aun cuando haya países en los cuales esto se ha puesto en caja aún, ¿verdad? Lo que no se puso en caja es que los funcionarios de los bancos centrales han sido formados durante 30 años en las escuelas americanas de negocios y de economía. Entonces tú tienes la gran paradoja, no sé si me meto acá en camisa de 11 varas, ¿verdad, Mario? Pero bueno, pero aún en gobiernos populares, progresistas, realmente en serio, ¿no es cierto?, encuentras funcionarios en los bancos centrales que tienen la cabeza formateada según el modelo neoliberal. O sea que... Por eso le decía que el modelo neoliberal deja en la práctica, está dejando la estructura en la que se está manejando la construcción de la revolución. Así es, y eso hace que la construcción de los procesos de cambio, de transformación revolucionaria en América Latina tropiece con tantos obstáculos, obstáculos de todo tipo. Por ejemplo, una gran idea que el presidente Chávez ha venido impulsando hace tiempo, el presidente Correa también, es el Banco del Sur. Entonces los presidentes se ponen de acuerdo, están todos de acuerdo, la presidenta Cristina Fernández de acuerdo, Dilma Rousseff también, Evo Morales, todos de acuerdo. Pero luego la decisión tiene que ser implementada, y ahí baja el segundo nivel. Y en el segundo nivel empiezan a aparecer los cuadros tecnocráticos, estos formados en universidades gringas, que dicen no, pero cuidado que el mercado de divisas y que el dólar y que las reservas en moneda fuerte, y entonces resulta que una muy buena idea como esa todavía hoy no ha sido implementada. Recién ahora se han dado algunos pasos un poco más importantes, pero todavía no está el Banco del Sur funcionando como debería funcionar. Y en un momento de crisis económica mundial como este, importantísimo para nosotros. Tiene que ver eso con la visión que tienen en este caso quienes proponen nuestras naciones, los que proponen la idea del Banco del Sur, o sigue imponiéndose la visión neoliberal o la visión norteamericana en cuanto a lo que es la banca, no en lo social sino en lo económico. Yo creo que el tema es así, los decisores en materia económica, en los ministerios y en los bancos centrales, por lo general, son gente que ha sido formada en las teorías norteamericanas en materia económica, sea en universidades de los Estados Unidos o en universidades latinoamericanas que reproducen el mismo modelo de formación. Entonces son banqueros que se estremecen cuando les dices que la tasa de interés no tiene que ser producto de la fuerza del mercado, sino que hay una obligación de la autoridad pública de fijar cuál tiene que ser la tasa de interés, que es lo razonable. No podés dejar en manos del mercado una cosa tan crucial como una tasa de interés, que te determina si una economía entra en recesión o entra en un ciclo expansivo. Y que en línea general termina afectando a la mayoría, al pueblo. Por supuesto, porque en el capitalismo, mira, hay una frase muy linda de Eduardo Galeano, ¿no es cierto?, ese gran amigo nuestro de la Revolución Bolivariana y de Venezuela,
que dice, sí, esta famosa teoría de la división internacional del trabajo es una teoría en donde algunos están condenados a perder siempre y otros están bendecidos porque siempre van a ganar. Y siempre ganan los pocos. Los pocos, los de siempre, los ricos, la gente que dispone de contactos, ¿verdad? Entonces creo que esa herencia, fíjate que estamos hablando ya de gobiernos con una vocación de transformación muy evidente, pero en donde tenés que tener actores concretos que encarnen eso. Y si ellos no creen en eso, entonces van a buscarle las vueltas, que el Banco del Sur todavía no, y que cuál es la moneda, todavía confían en el dólar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y fíjate que el dólar, que hasta hace, digamos, 10 años, constituía casi el 100% de las monedas de reserva a nivel mundial, en este momento es el 70%. O sea, el mundo está cambiando. Hay que decirle a esta gente de los ministerios de Economía, de los bancos centrales, que se den cuenta de que el cambio ha sido muy rápido y que entonces tenemos que pensar en mecanismos alternativos. El que ha trabajado mucho esa idea es el presidente Correa, ¿no es cierto? Cuando él, con toda esta idea del sucre y de la moneda virtual... Que tienen un país que fue dolarizado. Que fue dolarizado. Lo entregaron. Lo entregaron atado de pies y manos. Y lo que él dice, y lo dice ahí en ese libro que te súper recomiendo... Este mismo que está acá, Rafael Correa, Ecuador, de Banana República a la no república. Claro, que espero que lo puedas ver y entrevistar porque es un libro extraordinario, pero él lo que dice es que la dolarización de Ecuador fue una tragedia, pero que la salida de la dolarización puede ser una tragedia igual. O sea, nos han dejado ese país amarrado de pies y manos. Entonces hay que pensar en otros esquemas, ¿verdad? Y por eso la idea de ir promoviendo en América Latina un intercambio de recursos con monedas comunes entre nosotros, la idea famosa del sucre, más humano, y que nos permite autonomizarnos en relación a estas grandes potencias que son las que nos están generando todos estos problemas, ¿verdad? Caso Mercosur. Caso Mercosur, en donde el Mercosur ha sido, desde el punto de vista económico, un éxito muy importante, no hay discusión de eso, pero es un proyecto inconcluso. El Mercosur, para que cierre bien, necesitamos tener Venezuela plenamente adentro. Pero tú sabes cuál es el problema. El problema es el Senado paraguayo. El Senado paraguayo, que según denuncian de los amigos allá en Paraguay, ha sido sometido a una serie de presiones y, mejor dicho, seducido con cantidades enormes de dinero para que voten en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur. Hay que decir esto, ¿no es cierto?, con todas las letras. Hay un problema de corruptela del Senado paraguayo que el presidente Lugo no tiene cómo controlar. Pero si nosotros logramos superar eso, e incluir una potencia energética fabulosa como Venezuela, una potencia como Brasil, que tiene petróleo, pero básicamente un sector industrial, una agricultura, etcétera, y la Argentina, que también tiene un poco de todo, ahí tú tienes un triángulo de una fortaleza excepcional, que podría permitirnos sortear con bastante holgura la crisis económica internacional. Pero Venezuela tiene que estar en el Mercosur, pero ahí está toda la diplomacia americana alimentando a este Senado, ¿no es cierto?, en Paraguay, y en donde colaboran mucho también los amigos de Taiwán. Fíjate tú a qué punto llega la corrupción, ¿no es cierto?, que por ejemplo, Paraguay todavía, el presidente Lugo no puede reconocer a la República Popular China, porque los taiwaneses están financiando, entre comillas, el funcionamiento del poder legislativo en Paraguay. Les hicieron el nuevo edificio del Congreso y aparte de eso tienen a los senadores en su bolsillo. Seguimos hablando entonces de revoluciones que están siendo cercadas por el sistema que se impuso. Y que por supuesto hay miles de mecanismos mediante los cuales, por ejemplo, te crean obstáculos como este. Y por eso el Mercosur lo tenemos incompleto, sin Venezuela. Hay que quebrar esa resistencia tenaz que están haciendo desde, por ejemplo, el Senado paraguayo, que es el que tiene que decidir, además, si Paraguay puede o no establecer relaciones diplomáticas con China. Entonces el presidente Lugo también está él atado de pies y manos. Entonces estamos en situación, digamos, de una lucha permanente por ir removiendo todos estos legados que nos han dejado estos 30 años de política neoliberal y además no solamente los legados, sino la política que Estados Unidos está tratando de imponer en América Latina. Estados Unidos